Hermanos, ¿no creen que es un acto de misericordia el hecho de estar reunidos aquí? Porque yo considero que todo este azote que estamos viviendo en todo el planeta es parte de los juicios de Dios. Son parte de los juicios de Dios. Son invitaciones de Dios llamando a la gente al arrepentimiento, a volver su rostro al Señor. Creo que esto es un acto de misericordia. Vamos a reunirnos como iglesia, aunque si bien esta mañana no están todos. Si hay alguien esta mañana que nos esté escuchando, aquí en el estado de Texas, el gobierno y el condado dieron autorización para poder darle reapertura a nuestros servicios. Con algunas regulaciones, la principal es que solamente podemos albergar en el santuario el 25% de la capacidad de nuestra. Así que hoy somos un grupo pequeño, simbólico, pero como quiera damos gracias a Dios de que estamos reunidos aquí a pesar de que no están todos nuestros hermanos. Si alguien en un próximo futuro desea congregarse así aquí con nosotros, como lo hemos transmitido a la iglesia por los mensajes, si usted quiere venir a la iglesia a adorar, usted tiene que separar su lugar e inscribirse directamente con este servidor, porque tenemos solamente un acceso limitado de personas, el 25% de nuestra capacidad, que más o menos deben de ser alrededor de 50 o 60 personas. Todo esto lo estamos haciendo, hermanos, siguiendo ciertos principios, los principios de responsabilidad, de limpieza y de seguridad. De modo que si usted siente en su corazón el deseo de venir, lo puede hacer tomando en cuenta las indicaciones que ya les hemos presentado ahí por el grupo de WhatsApp. Muy bien, vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración antes de abrir la palabra del Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, esta mañana pedimos que abras nuestros ojos, despiertes nuestra mente, nos des una buena actitud en nuestro corazón para ser receptivos y recibir lo que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo esta mañana se mueva con libertad en este santuario y también en los hogares, en las casas, en los dispositivos que usan las personas para escuchar tu voz. Pedimos tu bendición al abrir tu palabra, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Una profesora maestra comunista en lo que viene siendo la Alemania Oriental, le pidió a toda la clase de niños que ella tenía a su cargo que se pusieran de pie y que repitieran todos: no hay Dios. Sin embargo, en esa clase había una niña que era cristiana, una niña de 8 años, y la niña no acató la indicación de la maestra. La maestra, furiosa, le dice: toma tus cosas y por favor vete a tu casa ahora mismo y mañana te voy a encargar que me traigas una tarea y que me escribas en el cuaderno 100 veces. 100 veces. No hay Dios. La niña se fue a su casa. Por la noche, cuando se disponía a hacer la tarea, tomó su lápiz, su libreta y comenzó a escribir. Pero ella escribió: sí hay Dios. 100 veces. Al otro día llega con la maestra, le entrega la tarea. Olvídese que la maestra explota furiosa. Le pide a la niña que se vuelva a ir a su casa, pero que ahora le va a hacer 1000 veces la tarea Dios. Al siguiente día, la niña ya no regresó, pero regresaron sus padres, tratando de hablar con la directora para exponerles la queja. Cuando la directora escuchó la queja
de los padres, con una sonrisa, les dice: señores, ya no se preocupen por su hija. Su maestra falleció ayer por la noche en un accidente en una motocicleta. Queridos hermanos, no hay nadie que se atreva a blasfemar el nombre de Dios y quede por inocente. Vaya conmigo a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 12. Mateo capítulo número 12. Este texto va a aparecer en la pantalla. No todos los versículos van a aparecer en la pantalla, solo algunos. Pero quiero que vean el Mateo capítulo número 12 y veamos el versículo 31 y el verso 32. Mateo capítulo número 12, versículo 31 y 32. Muy bien, dice así: por tanto, son palabras del Señor, os digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, o lo que la Biblia también llama como el pecado imperdonable? Bueno, si observan ese versículo que leímos hace un momento, el verso 32, dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Según este versículo, ¿qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu? Según este texto, la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar contra el Espíritu o declarar una blasfemia contra el Espíritu. Ahora, hermanos, fíjese lo que dice el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres. ¿Qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Miren, hermanos, si aquí dejáramos este estudio, llegaríamos a la conclusión que blasfemar contra el Espíritu Santo implica simplemente declarar una maldición, una blasfemia, una declaración irrespetuosa al Espíritu Santo. O sea, podríamos concluir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es declarar algo que ofende a la persona del Espíritu Santo. Pero ¿es en realidad eso lo que consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? El mismo contexto nos va a mencionar verazmente en qué consiste la blasfemia. Mire lo que dice el versículo 33. Versículo 33. Voy a leer el 34. Mateo 12, 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de qué cosa, iglesia, dígamelo fuerte. La abundancia del corazón habla la boca. Ahora el Señor está diciendo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es tanto lo que tú dices. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con ¿qué cosa?
con el corazón. Ahora, cuando uno lee el capítulo 12, ustedes van a notar, ahorita lo voy a ver un poquito más el contexto, pero la figura principal en el capítulo 12 es Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo pareciera que en este capítulo no es el tema. La obra del Espíritu Santo pareciera que no es el tema. Ahora, los fariseos están rechazando a Jesús, no están rechazando al Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús, cuando es rechazado por los fariseos, llega a decir que ellos han blasfemado al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo en esto? Bueno, mire lo que dice el capítulo 12, versículo número 18. Versículo 17, capítulo 12, versículo 17 y versículo 18. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pregunto, ¿quién estaba sobre la persona de Jesucristo? El Espíritu Santo. De modo que cuando los fariseos están rechazando la invitación y la obra de Jesucristo, en realidad, ¿a quién están rechazando? Ojo con el contexto. Déjeme le amplío un poquito más el contexto. Estamos en el capítulo 12 de Mateo, pero en el capítulo 11 aparece una lista en el capítulo 11. Una lista de ciudades que han rechazado a Jesucristo. La ciudad de Corazín, de Tiro, de Sidón, de Betsaida y de Capernaum. El Señor hace la lista de las ciudades que lo han rechazado en el capítulo 11. Bueno, el capítulo 12 abre el capítulo diciendo que los fariseos están juzgando a Jesús porque los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. Acto seguido, Jesús ve que hay un hombre que tiene la mano seca y lo sana. Y cuando los fariseos ven que el Señor ha sanado al hombre de la mano seca, rechazan deliberadamente al Señor, al grado que dice el texto que lo querían destruir. Usa la palabra destruir. Luego, después de ese milagro de la mano seca, viene un momento donde Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo. Y los fariseos, después de haber toda esta estela de milagros, llegan a decir, tú, por el poder de Belcebú, haces estos milagros y echas fuera a los demonios. El nombre de Belcebú en el judaísmo era conocido como el demonio más preeminente, el demonio más importante. La palabra Belcebú literalmente significa el dios de las moscas. Y ustedes saben que para los fariseos, ¿qué cosa eran las moscas? Eran inmundas. Así que cuando los fariseos dicen, tú haces estos milagros en el poder de Belcebú, le están diciendo, tú haces los milagros por el demonio más sucio, más asqueroso y más inmundo. Es bien interesante, hermanos, bien interesante este pasaje, porque los fariseos no ponen en tela de duda los milagros del Señor. Los fariseos no están contradiciendo el milagro. Los fariseos no están rechazando los milagros. Están rechazando al hacedor de los milagros.
Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo en este contexto es el rechazamiento consciente de la voz y de la obra del Espíritu Santo. ¿En dónde? En el corazón. Ahora, vamos a ir al libro de Hebreos. Este versículo está en la pantalla para quienes nos siguen por la transmisión. El libro de Hebreos capítulo número 3. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo número 3, versículos 7 y 8. Dice, por lo cual, ¿quién es el que dice esto? El Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo a usted le está hablando, y le está hablando, y le está hablando, y usted no escucha la voz del Espíritu Santo, según este versículo, ¿qué es lo que comienza a pasar en el corazón? Comienza a endurecerse. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no consiste en el hecho de no escuchar la voz del Espíritu, sino consiste en el hecho de rechazar constante y perennemente la voz del Espíritu Santo. O sea, hermanos, el problema no es el pecado, tampoco el problema es el tamaño del pecado. El problema es la actitud de repeler la voz del Espíritu Santo. Quiero que vayan a Hebreos, pero ahora el capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6, versículo 4 y hasta el 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 hasta el 6. Preste atención a los detalles de este texto. Hebreos 6, verso 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y dice el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. La Biblia está diciendo que todos aquellos que han participado de la obra del Espíritu Santo, aquellos que han tenido un encuentro con el Espíritu, que han tenido una relación, una experiencia con el Espíritu Santo, y luego dice el verso 6, y recayeron, es imposible que puedan arrepentirse. ¿Por qué razón dice esto la Biblia? La palabra y recayeron es una palabra bien interesante en el griego. Es una palabra que es la palabra griega parapipto, que quiere decir, no es meramente el acto de caerse, sino conlleva la idea de caer, pero permanecer caído. Es decir, alguien intentó ayudarte, alguien te extendió la mano, pero tú no quisiste levantar. Decidiste quedarte tirado en el pecado. ¿Por qué razón esta persona no se levanta? No porque no pueda,
sino porque no quiere. Hebreos 10. Mire lo que dice Hebreos 10. Este texto también está en la pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10 y versículo 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, esa palabra, si pecáremos voluntariamente, hermanos, digo, ¿a poco nosotros no hemos pecado alguna vez de manera voluntaria? ¿Sí o no? Claro, muchas han sido inconscientes, por ignorancia, pero yo creo que aquí nadie se salvaría de que en algún momento decidimos tomar una decisión conscientes de que estábamos lastimando el corazón de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, si pecáremos voluntariamente ya no queda más remisión por los pecados? Me encanta cómo lo traduce la versión Dios habla hoy y dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La palabra si pecáremos en el idioma griego es un presente continuo. Es decir, si tú pecas y constantemente estás pecando y continúas pecando de manera voluntaria, ya no hay perdón por tus pecados. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? No quiere decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea un pecado que Dios no te puede perdonar. Es un pecado en el cual no pedimos perdón, porque nuestra conciencia está tan cauterizada que no siente la necesidad de volver al Señor. O sea, este pasaje está hablando de un estado de apostasía premeditada y desafiante. Vamos a analizar y pensar un poquito en Pedro y Judas. Pedro negó al Señor, traicionó al Señor. Judas negó al Señor y traicionó al Señor. Los dos, ambos, le fallaron al Señor. Ahora, ¿por qué Pedro sí se arrepintió? Porque cuando Pedro negó al Señor, el Espíritu Santo comenzó a hablarle, el Espíritu comenzó a operar dentro de su corazón y él se dejó guiar por el llamado del Espíritu Santo. ¿Por qué Judas no se arrepintió? Cuando Judas comenzó su ministerio con el Señor, Judas comenzó a robarse el dinero de la tesorería, comenzó a fingir el amor hacia los pobres, comenzó a tramar y a planear su entrega de Cristo a los líderes religiosos. El Espíritu Santo le hablaba una y otra vez, lo llamaba, lo invitaba. ¿Y por qué Judas no se arrepintió? Hermanos, ¿saben por qué Judas no se arrepintió? Porque Judas ya tenía mucho rato rechazando la voz y el llamado del Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo lo abandonó. Por eso no se arrepintió. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús en Mateo 12? Dice el Señor en el verso 32, todo pecado puede ser perdonado, incluso
la blasfemia contra el Hijo del Hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no. O sea, hermano, tú puedes hacer y practicar cualquier tipo de blasfemia contra el Padre, contra el Hijo Jesucristo. Pero ¿por qué el Señor dice, el Espíritu, esa no te la perdono? Analicemos. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Mire lo que dice este texto ahí en su pantalla. Este versículo en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, capítulo 16, San Juan capítulo 16. Versículo número 8, Juan 16, verso 8. ¿Qué dice? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué Dios te perdona cualquier tipo de blasfemia, excepto contra el Espíritu Santo? Apreciados amigos y hermanos y jóvenes, ¿saben por qué esa blasfemia el Señor no la perdona? Porque el Espíritu Santo es el único canal de comunicación entre Dios y su conciencia. Y si yo rechazo al único que me puede convencer de pecado, ¿usted cree que yo puedo ser guiado al arrepentimiento? No sé si esta mañana hay alguien aquí o tal vez en sus casas y está viendo esta transmisión, que tú empezaste bien en tu experiencia cristiana. Empezabas a estudiar la Biblia, estabas en tu primer amor, orabas, llegabas temprano a la iglesia, se te hacía tan larga la semana, querías que ya llegara el sábado. Aquí estabas los miércoles en los servicios de culto. Algo pasó en el camino, te empezaste a hacer insensible. De repente notaste que ya no todas las cosas te tocaban, no todo lo que estaba pasando en la iglesia te conmovía. Y ahora te das cuenta que tu vida espiritual se está muriendo. ¿Será que hay alguien aquí en la iglesia o que nos está viendo que está consciente que el Espíritu Santo le ha estado llamando desde hace meses o quizás años? Te ha estado llamando a dejar un hábito, un vicio, una inmoralidad. El Espíritu Santo te ha estado llamando. Por favor, no te vaya a pasar lo que al barro cocido que pasa por el fuego, que ya no se puede moldear. No sé si esta mañana hay alguien que siente algo en su corazón, se le remueven las entrañas. Alguien que está consciente que el Espíritu de Dios le está hablando en esta hora. Si ese es tu caso, déjame decirte que el Espíritu de Dios aún no te ha abandonado. Porque si tú sientes el deseo de cambiar y sientes que el Espíritu Santo te está hablando, oiga, ¿no es eso la mejor indicación de que todavía el Espíritu Santo permanece a tu lado? Tal vez le estoy hablando esta mañana a alguien que se ha ido de la iglesia y tienes años que no vienes a la iglesia o te congregas irregularmente en la iglesia. Puede ser que has cometido muchos errores allá afuera, pero debo decirte algo.
el día que tú te atrevas a regresar a este lugar, nada de lo que hiciste allá afuera se te tomará en cuenta a la hora de regresar. Quizá alguien diga: pastor, yo he cometido muchos errores, estoy perdido, no tengo esperanza. Sí tienes esperanza, solamente allí donde estás, reconoce tu pecado, confiésaselo a Dios. Él te extenderá su mano y te perdonará. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque si alguien está aquí en este templo o está viendo esta transmisión, todavía el Espíritu Santo se está moviendo. Por favor, Señor, danos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón abierto, dispuesto a ceder a la influencia de tu Espíritu Santo. Bendice a todos mis hermanos que están aquí esta mañana en tu casa. Bendice a los que están allá en sus hogares. Dales la paz que solamente tú puedas dar, Señor. Y que nos volvamos a ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie.